voy a estar hablando acerca de la responsabilidad de ser padre. La responsabilidad de ser padre. Cuando una pareja se casa o enamorada, muchos sueñan con niños, familia, ¿verdad? O algunos sueñan primero con la casa, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios permite el nacimiento de los hijos. Los hijos son una bendición, hermanos. Es triste cuando hay hijos que no nacen planeados. Hay triste también aquellos hijos que no nacen deseados y muchas veces terminan en una clínica de aborto. Pero es difícil para los matrimonios cuando los años pasan y no llegan los niños. Los hermanos Landa, entiendo, ellos esperaron 12 años para tener a Yaritza, y después vino Emma y ahorita Cecia, y no sabemos quiénes más vayan, en verdad. Dios tiene su tiempo para cada matrimonio y muchas veces el tiempo no espera, hermano. Y nosotros, por ejemplo, Melba y yo esperamos 12 años igual, 12 años para tener hijos. Después de 5 años de tratamiento, 3 operaciones, 5 años de tratamiento de infertilidad, 3 años de operaciones, el doctor nos dijo, bueno, no pueden tener hijos, Melba no puede tener hijos. Yo lo que les sugiero es que adopten a un bebé y lo único que queda. En eso estábamos, fuimos a una oficina de un abogado y estamos en ese trámite, cuando en una de esas, Melba me llama por la mañana y me dice, mira, me hice el examen y salió positivo, parece que estoy embarazada. Melba había pasado tantas esas experiencias que sí salía, que sí, y íbamos al doctor y cuando le hacían el examen de sangre salía negativo. Entonces, pero esa vez me dice, yo creo que sí, me dice. Ya habían pasado como unos 3 meses cuando el doctor nos dijo que no podíamos tener niños. Y bueno, yo me fui a CVS, compré 3 pruebas más de esas que hay ahí que venden y compré las más caras porque a lo mejor esa era de la tienda del dólar, decía yo. Y fuimos y salieron positivos otra vez, llamamos al doctor y el doctor dice, no, vénganse. Y allá le hicieron el examen de sangre, que supuestamente eso era lo más certero, y sí estaba positiva. Entonces, fue algo maravilloso cuando el doctor nos dijo en su oficina, bueno, hicimos 5 años todo lo que hicimos, me dice. Lo único que yo te puedo decir a estas alturas es que ella no podía tener niños. Y que nosotros como médicos, como ciencia, podemos juntar un óvulo y un esperma, pero hay un momento preciso que surge la vida, pero ese momento solo Dios lo puede saber. No se puede, dice, producir la vida en un laboratorio. Entonces, es interesante y fue duro, hermanos, para nosotros. La Mel, cada vez que ella iba al doctor y salía que no se podía, nunca puedo imaginar el día que nos dijeron que no podíamos tener niños, cómo ella lloró ahí en la oficina del doctor. Y es horrible para una mujer y es difícil la parte de no poder tener hijos, hermanos. Quizás usted no lo ha experimentado, pero cuando se vive eso, es bien difícil, hermano. Y gracias a Dios, pues, nació nuestro primer hijo, David, después vino Samuel, después vino Benjamín, sin ningún tratamiento los últimos 2, y después cerramos la fábrica, porque si no, cuando iban a nacer, ya no nos iban a nacer, no nos iban a decir papá ni mamá, sino nos iban a decir abuelos, ¿verdad? Así que, pero es interesante, hermanos, cada niño es diferente. Cada niño, y me imagino las mamás pueden entender esto, cada niño llora diferente, ¿verdad? Y se expresa diferente. Y lo curioso es que los niños nacen pero sin un manual. ¿Qué hacer, verdad? Que si, por ejemplo, que si se enciende la luz de un carro y hay que meterle el escáner y saber qué es lo que tiene, ¿no? Ahí no funciona eso. Y no hay un manual en el cual nosotros podemos determinar qué hacer. Salimos como ser padres sin saber cómo lidiar. Es una nueva experiencia y dicho sea de paso, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, la Biblia dice que si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, en primer lugar, creo yo que Dios tiene que edificar la casa y Él puede guiar a nosotros como padres a ser esos padres que queremos ser, tomar esa responsabilidad de ser padre. Yo le digo, estimado amigo, si usted nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, va a ser más difícil formar una familia. Va a ser más difícil
educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, este es el día que usted puede hacerlo y más adelante puede tener mayor información en cuanto a esto. Pero yo solamente le invito a que abra su corazón en esta mañana. Entonces, ¿cómo ser responsable o la responsabilidad del ser padre? En primer lugar, la primera responsabilidad que tenemos es la responsabilidad espiritual. Al Padre Dios escogió para ser el sacerdote de su hogar, ser el responsable de guiar a sus hijos en los caminos del Señor, a ser ejemplo para sus hijos. La Biblia nos enseña en su palabra que el principio espiritual o el padre espiritual el padre es el sacerdote de su hogar. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 1, Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y 2, dice así: Oyes Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma con toda tu fuerza. Mire verso 7 y el verso 6, voy a ir más allá. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira bien, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Hermanos, nosotros como padres y también mamá tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Tristemente, muchos padres lo que hacen es mandar a los niños a la iglesia o simplemente no procuran algo espiritual en su hogar o en su familia. Pero Dios nos habla a que enseñemos a nuestros hijos y que tenemos que buscar esa guía de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos guiar a nuestros hijos? ¿Cómo enseñarle la parte espiritual a nuestros hijos? En primer lugar, tenemos que enseñarle la responsabilidad de temer a Dios. La clave del éxito, fíjense bien, de la vida es el temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, es por eso que tenemos que enseñarle. Hoy en día la cultura nos está enseñando otra cosa. En algunas iglesias no están hablando de pecado, porque se ofende. Si hablamos de que la fornicación es pecado, no, eso es muy extremo. Si el adulterio es pecado, no. Ahora le llaman affair, una salida, o yo no sé cómo le llamarán. Pero hay algo importante, y muchos también, lo triste es que aún jóvenes cristianos están cayendo en esta mentira de Satanás. Es decir, bueno, si yo peco y no ofendo a nadie, no es problema. No es problema. Esa es mi vida. Si yo no ofendo a nadie, yo estoy bien. Tristemente, ese es un error grave. Porque si bien usted no ofende a nadie, usted no ofende al pastor porque peca, no ofende. Usted no se siente ofendido, ¿verdad? Que alguien... Pero el problema es no tanto con los demás y nos olvidamos que hay un Dios que todo lo ve. Y ese es el problema. Mire, usted no se puede huir o apartar de Dios en ningún momento, ¿verdad? Como dice un popular dicho en inglés, pero lo dice en español, se puede correr, pero no se puede esconder. Mire lo que dice Salmo 139, 7 al 10. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá a tu diestra. No hay lugar en el mundo que usted se pueda esconder de la presencia de Dios. No hay lugar en el mundo que usted diga, bueno, yo pequé y nadie me vio. Dios te ve. Y el problema es que nosotros pecamos ante Dios. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la juventud, a los niños, el temor a Dios. Que si usted peca o si usted hace algo malo, Dios lo está viendo. Es por eso que nosotros, en la sociedad se está apartando eso. Hace muchos años miraba una película, un estudio de alguien, cuando se cambiaron los sistemas de educación acá en Estados Unidos. Decían, por ejemplo, un niño se encontró con ese maestro que hizo algunos cambios en la educación de este país. Y el niño se había robado algo en una tienda y salió y se encontró con este maestro. El maestro lo detuvo y le dice, mira, hiciste mal, porque ese no es tuyo. Y tienes que irlo a regresar. El niño fue y lo regresó. Pero un pastor que estaba viendo ahí
le dijo a este educador, ¿por qué no le dijiste que había pecado? No, él no pecó, simplemente se robó algo, le dijo este famoso educador. No, le dice, él pecó, le dice. Cuando tú dejas y apartas y acompaña y tratas de adornar el pecado, le dice, aún para un niño de 5 o 7 años, le dice, eso lo va a confundir en la vida. Entonces, el predicador vio a partir de entonces que la moral de Estados Unidos fue decayendo. Hoy la vida es diferente en los 60. Hoy decía una hermana, la hermana que tocaba el piano, que en su juventud, es una señora mayor, quizá mayor, casi 70 años, en su juventud, cuando ella subía a las gradas de la escuela de secundaria, ahí estaban los 10 mandamientos. Antes de la escuela se oraba. Entonces decía ella, ¿cómo ha cambiado Estados Unidos? Si usted habla de oración o habla de religión en una escuela pública, creo que lo sacan a uno, creo, ¿verdad? Así que tenemos esa responsabilidad, hermanos, ser guías de nuestros hijos espiritualmente, serles ese ejemplo. Madres y padres que están con niños hoy, ese niño que usted tiene va a crecer. Si usted a cómo lo educa, a cómo lo guía en los caminos del Señor, se va a apartar o se va a destruir su vida, hermanos. Y es allí donde nosotros tenemos que ser sabios, en tratar de guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios, para que cuando fuere no se aparte de los caminos de Dios. Lamentablemente, nuestros hijos van a ser como nosotros somos. Así, tal padre, tal hijo. Si usted viene a la iglesia, si usted sirve, así van a ser sus hijos. Si usted es constante, si lo ven orando, si lo ven leyendo su Biblia, ellos van a ver eso. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Entonces, en primer lugar, tenemos que enseñarles a leer la Biblia, a enseñarles a orar, a enseñarles que la casa del Señor se respeta, a enseñarles que hay alegría a ir al culto. No es esa mañana que uno se alista y todo, y muchas veces por error muchos padres dicen, ¡ay, otra vez al culto! Delante de los niños, ¿verdad? O después del culto nos vamos comiendo tacos al pastor, ¿verdad? Esto, ¿no? Y esto, el pastor, ¿verdad? Y eso los hijos lo ven. Encuentro a un pastor, el que está en Long Beach, se me olvidó el nombre, Parada, contaba esto. Una vez, una madre llegaba con sus niños pequeños a la iglesia, algo pasó en la iglesia y ella se fue de la iglesia y se fueron. Ustedes saben, esto es voluntario, ¿verdad? Se fueron. Y el tiempo pasó. Pasaron como unos 10 años, dice, y llegó la señora al pastor Parada y le dice el pastor Parada, ¿cómo está? Entonces le dice a la señora, mire, necesito que vaya a hablar con mis hijos. ¿Por qué? Le dice, están en pandilla, dice, y yo ya no puedo hacer, ya no los aguanto. ¿Pero qué fue? Simplemente se apartó del camino, ella, y apartó de los caminos de Dios a sus hijos. O sea, lo que usted decide en la iglesia, las decisiones espirituales que usted tiene, no solamente van a afectar a su descendencia, a sus hijos primeramente, sino a las futuras generaciones. Así que usted tiene que ver y ser sabio a esto. Entonces, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es por eso, hermanos, no se canse de orar por sus hijos, hermanas. No se canse. Nosotros oramos por nuestros hijos. Cuando aún estaban pequeños, oramos por las esposas que iban a tener, o que van a tener todavía. No se deciden estos, ¿verdad? Pero ahí estamos. Pero sí, hermanos, hay que orar por los hijos. Hay que orar, aun si tengan 40 años o 20 años, hay que orar, ¿verdad? Y acordémonos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Enséñele el temor a Dios a sus hijos. Y cuando ellos fueran grandes, ellos van a temer. Usted no va a estar siempre a la orilla de ellos, sino que ellos van a ser guiados con lo que ellos aprenden en su mente, en su corazón, cuando son niños. Además de la responsabilidad espiritual, tenemos la responsabilidad de proveer. Tristemente, hoy en día hay gente o padres que no se hacen responsables de sus hijos. Y yo quiero felicitar a que hay madres solteras porque
además de ser las madres que proveen y están ahí en la lucha por sus hijos. Y hermano, ser una madre soltera es bien difícil. Hay que reconocerlo y hay que admirarlas. En vez de criticarla, oh, está soltera, oh, mírala. No, hermano, hay que apoyar a estas hermanas. Mi mamá fue madre soltera. Mi papá murió cuando yo tenía 6 años. No se volvió a casar, pero fue una madre soltera. Yo nací en la falda de una madre soltera y sé que es difícil, hermano. Es difícil. Y es por eso, hermanos, que tenemos que ver. Salmo 112, del 1 al 3 dice: Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y sus mandamientos se deleita en gran manera. Mira bien, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. El padre tiene que proveer, los padres tienen que proveer una seguridad a los hijos. No solamente una seguridad económica, sino una seguridad espiritual, emocional, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad y como padres, hermanos, tenemos que proveer para nuestros hijos. Que ellos sepan que hay un papá, una mamá, que ahí están para ellos, para sus necesidades. Y que es triste, hermano, porque sí, es triste. Me acuerdo de una ocasión, mi hijo David tendría unos, 16, 17 años. Estaba comenzando a tener carro. Y yo, pues, en realidad, antes, ¿verdad? Antes, cuando mis hijos tenían carro, yo los consideraba los míos. Yo chequeaba que estuvieran bien y todo eso. Yo asumía que a ellos no les importaba, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez mi hijo David mayor, el hijo mayor, me decía: mira, papi, dice, se le dañó el carro a fulano, me dice. Y su papá le dijo al amigo de él: a mi amigo se le dañó el carro y su papá le dijo esto, le dice, que él era responsable y que él no tenía que ver nada con su carro y que él resolviera, le dice. Pero, ¿cómo es eso? Me dice. Pero es su papá, me decía. Bueno, le decía yo porque yo te estoy ayudando, pero hay padres que no les interesa la vida de los hijos. Y es triste eso, cuando los papás no sienten, los hijos, perdón, no sienten ese apoyo moral de sus padres. Y en vez, hermano, no es que necesiten, simple el hecho de que uno tenga cuidado de ellos, decirle, al menos de oírles las necesidades. Y principalmente con los jóvenes, hermano. Los jóvenes no es que son rebeldes muchas veces, sino que ellos resultan como resultado, digámoslo así, de nuestra atención a ellos. Ellos se vuelven rebeldes cuando nosotros como padres no tenemos la atención. Y la rebeldía es eso. Escúchame, te está diciendo, cuando un hijo está rebelde, algo está mal y te está diciendo, escúchame, óyeme. Y ese es el cuidado que tenemos que hacer. La otra punto importante es también como padres, tenemos que enseñarles mayordomía. El proveer no significa comprarle todo. Hay que enseñarle que hay su momento. No es el hecho de que usted no le diga, ay, no, porque no puedo. Al niño no le interesa que si usted puede o no puede. El punto es que usted tiene que enseñar, no es el momento, o eso no va con nosotros, o eso no es necesario. Y ellos van a aprender a ser mayordomos del dinero. Algo interesante es que es triste cuando, aún como los padres, somos mal mayordomos, gastamos en lo que no podemos, nos vamos a la playa para punta de tarjeta, qué sé yo, pero el punto es enseñarle a los hijos, y parte de ser responsable de proveer a los hijos es enseñarle mayordomía a nuestros hijos. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, hermano. Mire que así lo dice Pablo. Y es por eso que tenemos que ver que tenemos que ser responsables en nuestro hogar con nuestros hijos. En tercer lugar, hermano, además de ser una responsabilidad espiritual, además de tener la responsabilidad de proveer, tenemos la responsabilidad de la disciplina. Eso es algo bien difícil. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que enseñarle como parte de la disciplina el temor a Jehová. Y es interesante, la palabra disciplina se deriva del latín discípulos, o sea, discípulos, que significa discípulo, que recibe una enseñanza de otro. Es un principio este vocablo enlaza con una relación de autoridad y subordinación. En la persona dirige y ordena y otro se somete y obedece. La disciplina está definida como una manera ordenada, sistemática de hacer cosas siguiendo un conjunto de reglas.
Por ejemplo, la disciplina que nos hace pararnos en un stop es porque la regla dice que tenemos que pararlo en un stop. La regla dice que no hay que cruzar en rojo. Entonces la disciplina nos hace parar, o al menos algunos se la pasan en amarillo, pero parar en rojo, ¿verdad? Y esa es parte de la disciplina. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Disciplina, enseñarles que hay cosas que se deben de hacer a su momento y reaccionar y enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? En vez de cuando hablamos de disciplina, lo primero que se nos viene es la faja, la tajona, la chacleta voladora, ¿verdad? Cosas así. El Salvador puede saber entender esto. Pero, hermanos, el punto es que no es solamente la disciplina, es el pao, como le decíamos a mis hijos, sino es el enseñar disciplinando, enseñar castigando, por decirlo así. Y por eso que creo yo que cada hogar es diferente, pero importante es tener el conjunto de reglas en cada hogar. En mi punto de vista, humildemente digo, cada casa, cada hogar tiene que tener sus reglas. Usted arregla la cama y si no arregla la cama pasa esto. Usted tiene que lavar los platos, si no pasa esto. Si usted no hace esto, pasa esto. Si usted no está bien en el culto, pasa esto, cosas así, ¿verdad? Y el niño aprende, porque el niño lo que necesita es que le enseñen el límite. Cuando un niño está fuera del límite, lo que está gritando es decir, enséñame a dónde paro. Pero él va a seguir avanzando. Y es por eso que tenemos que entender esto. Entonces la disciplina es el conjunto de reglas que nos permiten orientar a nuestros hijos. Y si significa un buen dado, como decimos, ¿verdad? Pero no hablamos acá de abuso infantil. Yo no estoy hablando de eso. No malentienda. El abuso infantil, ser grosero con nuestros hijos. Y es por eso, hermanos, que yo les invito a no castigar a sus hijos enojados. Si está enojado, no castigue a nadie, a sus hijos, porque se le va a salir la carne. El enojo es fruto de la carne. Entonces, cuando usted está enojado, simplemente va a pasar como nuestras madres nos castigaban, ¿verdad? Te dije, cada palabra es un fajazo, ¿verdad? Te dije que no hiciera esto, ¿verdad? Sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es por eso que es importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Dios de la disciplina? Y voy a ir rápido, aquí solo voy a leer los versículos. ¿Qué dice Dios de la disciplina? Fíjense bien, Dios es tan importante la disciplina que hay infinidad de versículos en la Biblia que nos enseñan la disciplina. Mira acá, Proverbio 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. ¡Wow! Pero si yo lo amo, ¿cómo lo voy a castigar? El que detiene el castigo, aborrece a su hijo. Entonces tenemos que tener cuidado. Tiene que haber disciplina, si no, según la Biblia, estamos aborreciendo a su hijo. Y el versículo dice así también, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, mire bien qué bonito, el que lo ama, de temprano lo corrige. Eso de temprano quiere decir que a las 5 de la mañana voy a levantarlo a corregir. No, ¿verdad? Significa que de pequeño, desde niño, voy a corregirlo. Y fíjese bien que dice no castiga, sino corrige. ¿Qué significa corregir? Bueno, eso no se hace y se hace así. Proverbio 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Mire qué precioso eso, dará alegría a tu alma. Proverbio 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección lo alejará de él. Fíjese bien, dice vara de corrección, no vara de castigo, sino de corrección, ¿verdad? Cada joven va a hacer travesura. Hasta los hijos del pastor, hermano. A veces son los peores, diría yo, no sé. Pero el punto es que es así. Es así. Y es por eso, bueno, menos mal que puedo hablar de ellos porque no están mis hijos aquí presentes. Porque si no me van a decir uno de ellos, mirá, ni hablaste de nosotros. Un pastor, entre paréntesis, un pastor lo invitamos a predicar y habló así, pero los hijos estaban presentes. Y entonces la hija estaba hablando, no, que mi papá me hizo esto, ¿cómo se pone a hablar eso? Si eso es privado, que no sé qué. Y entonces le dice, uno de mis hijos, el menor, Benjamín, le dice, dice, mi papá lo hace todos los domingos. Así que tengamos cuidado con nuestros hijos. Mira acá en Proverbios 22:15, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección lo alejará de él. Proverbios 29:15 al 17. La vara de corrección, mire bien, la vara de corrección dará sabiduría,
Mas el muchacho consentido, mire bien, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ay, el niño. Está bien que llegue a los 40 y todavía le diga niño, ¿verdad? Pero el consentido, ¿verdad? El niño mimado, que hace algo, ay, pobrecito, y no disciplinamos, tarde o temprano la va a avergonzar, estimada madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Proverbios 15:32 dice, el que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma, mas que el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y hay otros muchos versículos, pero voy a ir para avanzar en el tiempo. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos, miren aquí hablando en Efesios Pablo, dice, y criarlos en disciplina y amonestación al Señor. Y Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. O sea que Dios nos disciplina, hermanos. Y eso tenemos que aprender como adultos. Muchas veces decimos, no, yo hago mi vida. Muchas veces, principalmente los jóvenes, hablan, mi vida, ¿verdad? No te metas con mi vida, le dicen a los padres. Pero el punto es que el que Dios ama, lo disciplina. Y es triste, hermano. Dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando nosotros vamos al mundo como creyentes y pecamos y no pasa nada, ojo, puede ser que no seamos cristianos o no nos hemos arrepentido. O no, en otras palabras, no seamos hijos de Dios. Es por eso, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Si quisiera mencionar así rápido 5 criterios para una disciplina positiva. Debe ser amable y firme en tiempo. O sea, tiene que haber un tiempo para la disciplina. Tiene que ser respetuosa. O sea, al niño no se le puede abusar tampoco, es un niño. Ayuda a los niños a sentirse importantes. O sea, cuando se le disciplina, cuando se le corrige, es algo importante para ellos. La disciplina es eficaz a largo plazo. No crea que usted solo le diga, siéntate aquí y ya. El niño va a estar ahí sentado y no se va a mover. Toma tiempo disciplinar a un hijo. Enseña la valiosidad de la habilidad para la vida, el respeto a los demás, la habilidad, y también ayude a los niños a desarrollar la capacidad de que sean conscientes de sí mismos, conscientes de su error. Que el niño reconozca que falló, que el niño reconozca, oh, me equivoqué. O en otras palabras, que pecó también en algunos casos, si inventó una mentira, ¿verdad? Un autor que se llama Chip Ingram dice lo siguiente, si un niño no puede aprender a obedecer a sus padres, que es visible, él nunca aprenderá a obedecer a un Dios que no lo ve. Enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios debe ser una prioridad para todos los padres. La actitud como padre hace la diferencia. Como padres que necesitamos tener una figura de autoridad y respeto. Fíjese bien, usted no es amigo de su hijo. Usted es un padre, tiene la autoridad. No importa si tiene 5 o 40 años. Usted es la autoridad y tiene que haber respeto. Y como padres tenemos que proyectar ese respeto y esa seguridad. Y algo en parte y en la disciplina, siempre recordemos, tenemos que garantizar que nuestros hijos sean salvos. Además de la responsabilidad espiritual, la responsabilidad de proveer, la responsabilidad de disciplina, tenemos la responsabilidad de compartir el tiempo. La responsabilidad de compartir el tiempo. Esto es bien importante. Teníamos aquí a la bebé en nuestros brazos. En 5 años andará caminando, en 10 años. Y cuando miremos, el tiempo ha pasado y tiene 18 años. Y hermanos, hay que entender una cosa. La vida del hombre es lineal. Cuando digo que es lineal es que tiene un punto de partida y un punto final. Uno nace, por decir algo, en 1960 y muere en el 2023. Un punto de inicio, un punto de partida. Es algo lineal. La eternidad es como un círculo. Nunca tiene fin. Es como un círculo, una circunferencia. Entonces, hermanos, el tiempo pasa tan rápido en nuestra vida. ¿Cuántos de aquí tienen 35 años? Ay, ok. ¿Qué hace que se graduaron de high school? ¿Se acuerdan? Fue tan rápido, ¿verdad? Como que fue ayer, ¿verdad? Los jóvenes que tienen, ¿cuánto tiene tu hijo? 17 años. ¿Te recuerdas cuando tenías 7, 8? No, ¿verdad? ¿Cuánto es la última vez que te recuerdas? Más.
A los 4 años. Qué rápido fue, ¿verdad? Y ahora te miras todo ahí elegante, con corbata, tocando en la iglesia, ¿verdad? El tiempo va rápido. Es por eso, hermanos, que Salmo 39:5, David lo explica de esta siguiente manera. He aquí, diste mis días términos cortos. Mire bien. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. O sea, hermanos, la vida es así. El tiempo pasa volando. ¿Qué años hace que nosotros teníamos nuestro bebé y ahora lo que queda es en ver fotos cuando eran niños y todas las travesuras y en vez de hasta nos ponemos a llorar? ¿Qué? Porque el tiempo pasó, ahora son unos hijos, así como el hermano todo barbudo, hasta el más pequeño, así, ¿verdad? Pero a lo que yo les quiero hacer llevar es que usted, ¿qué está haciendo con sus hijos todo este tiempo? Santiago 4:13 dice, vamos ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mire bien lo que es la vida, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Mire bien lo que es la vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Entonces, usted tiene a un bebé, tiene un niño de 5 años, usted tiene un niño de 17 o 10 o algo, y cuando mira, se graduó. Que va a la universidad o simplemente llega a la casa después de 18 años, ya soy mayor de edad, me voy de la casa, ¿verdad? Entonces, hermanos, es tiempo de qué vamos a hacer todo este tiempo. Entonces, en primer lugar, ¿cómo comparte su tiempo con sus hijos, hermano? ¿Cómo comparte su tiempo? El tiempo va a pasar, hermanos. Y qué triste cuando los hijos no disfrutaron tiempo con sus padres. Hermanos, si tiene hijos pequeños, aprovéchelos. Crecen tan rápido, el tiempo se va muy rápido. Y, hermanos, necesitamos crear memorias. Al final del día, lo que queda son las memorias, esos momentos felices, esa ida a la playa cuando eran niños, esas costumbres que usted, tradiciones familiares que tenemos. Nosotros tenemos muchas tradiciones familiares que yo pensé que ahora que fueran grandes no le íbamos a hacer, pero todavía las estamos haciendo. Y hermanos, es interesante que la vida se va. Al final del día, hermanos, usted como padres, en nuestro momento último final de agonía, lo que vamos a tener alrededor nuestro va a ser nuestra familia, nuestros hijos. Qué triste es cuando lleguemos a ese punto, digamos, perdí mi tiempo, no le dediqué tiempo a mis hijos. Oh, sí, proveí, di casa, di comida, di lo otro, pero no compartió tiempos felices con sus hijos. Y hermanos, va a haber un día, si somos cristianos y si la oportunidad lo permite, que nuestro ataúd estará al frente de un altar en una iglesia. Y qué maravilloso será que nuestros hijos estén ahí al frente, o nuestras hijas, los que tienen hijas, y que dirán, verdaderamente, ahí está un varón de Dios. Verdaderamente, ahí está mi madre, que fue una sierva del Señor. Siempre nos llevó a la iglesia, siempre oraba por nosotros, siempre fue el ejemplo para seguir los caminos del Señor. Cuando eso suceda, nuestra misión estará cumplida, hermanos. Así que, hermanos, esa es la esencia de la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Y es por eso, hermanos, que tenemos que ver, en esencia, responsabilidad espiritual. Somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Asegúrese que sus hijos sean salvos. Tenemos la responsabilidad de proveer. Tenemos la necesidad y responsabilidad de hacer disciplina en el hogar. Y la responsabilidad de compartir con nuestros hijos. Yo quisiera concluir con un poema. Voy a tratar de reducirlo por el tiempo. Dice acá, es un poema un escrito de Helen M. Young, no sé ni quién es. Dice, los hijos no esperan. Los hijos no esperan. Hay un tiempo para anticipar la llegada del bebé, un tiempo para consultar al médico, un tiempo para hacer dieta y ejercicio, un tiempo para preparar la cuna, un tiempo para soñar lo que será este niño cuando crezca, un tiempo para pedirle a Dios que nos enseñe a criar al hijo que nacerá, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para alimentarlo durante la noche, para cólico y biberones. Hay un tiempo para merecerlo y un tiempo para pasearlo por la habitación.
Hay un tiempo para maravillarse de quién es ese bebé. No es una mascota, no es un juguete, sino una persona, un individuo, un ser criado a la imagen de Dios. Hay un tiempo para reflexionar acerca de mi mayordomía, para saber que no puedo poseerlo, que no es mío, que he sido elegido para cuidar de él, para amarlo, disfrutar de él, edificarlo y responder ante Dios por él. He resuelto hacer lo máximo a mi alcance porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para tenerlo entre mis brazos y contarles la historia más hermosa que jamás haya oído. Un tiempo para mostrarle a Dios en la tierra, en el cielo y en la flor y enseñarle a maravillarse de sentir asombro. Hay un tiempo para dejar a un lado los platos sucios y llevarlo al parque a columpiarse, de correr con él una carrera, hacer un dibujo o atrapar una mariposa y darle compañerismo lleno de alegría. Hay un tiempo para enseñarle el camino y enseñarle a orar con sus labios de niños. Hay un tiempo para enseñar a amar a la palabra de Dios, la iglesia y el día del Señor, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para cantar en vez de renegar, sonreír en vez de disfungir el ceño, de sacar lágrimas y reírse de los platos rotos. Hay un tiempo para contestar a sus preguntas, a todas las preguntas, porque quizá vendrá el momento en que no querrán escuchar mi respuesta. Hay un tiempo para enseñarle muy pacientemente a obedecer, a poner en su lugar los juguetes. Hay un tiempo para mostrarle lo hermoso del deber cumplido, de adquirir el hábito de leer la Biblia, de gozarse en la comunión y adoración en medio de lo suyo, de conocer la paz que viene de la oración, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para verlos partir valientemente a la escuela y extrañar su manera de estar siempre alrededor nuestro, de saber que hay otros que atraen su interés, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para enseñarle a ser independiente, a tener responsabilidad, autodisciplina, de ser firmes y afectuosos, de saber la disciplina, porque pronto llegará el momento de dejarlos partir, de soltar los lazos que sujetan a mí, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para atesorar cada instante fugaz de su niñez, solo 18 años preciosos para inspirarlo, para prepararlo. No voy a cambiar este derecho natural por ese plato de lenteja llamado posición social o reputación profesional o por un cheque de sueldo. Una hora de dedicación hoy podrá salvar años de dolor, salvará años de dolor mañana. La casa puede esperar, los platos pueden esperar, la pieza nueva puede esperar, el carro nuevo puede esperar, pero los hijos no esperan. Llegará el momento en que ya no habrán más puertas que golpean, ni juguetes en las escaleras, ni peleas entre ellos, ni marcas en las paredes. Entonces podré mirar atrás con gozo y no con pesar, porque los hijos no esperan. Habrá un tiempo para mirar atrás y saber que estos años de ser padre no se desperdiciaron. Pido a Dios que llegue el momento en que pueda ver mis hijos hecho un hombre o una mujer íntegro y recto, amando a Dios y sirviendo a los demás. Pueden inclinar su rostro, hermanos. Señor y Padre Santo, muchas gracias, Señor. En este momento venimos ante tu presencia, Señor. Si hay aquí un padre o una madre que no está descuidando a sus hijos, Señor, que está fallando o quizás necesita reforzar su oración por sus hijos, por su familia, reforzar su tiempo, toca su corazón, Señor. Si hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, yo le invito en esta mañana a reflexionar. No podemos vivir la vida sin Cristo. Y voy a invitar al pastor que continúe en la invitación. Así todos, nuestros rostros inclinados, vamos a orar a nuestro Dios. Y como padres tenemos esta responsabilidad. Si Dios habló a su corazón, como lo habló a mi corazón, le voy a pedir que tome un tiempo y que reflexione y que diga al Señor: sí, Señor, te he escuchado y te voy a obedecer. Te he escuchado y voy a hacer cambios en mi vida. Voy a tomar esa responsabilidad espiritual. Voy a tomarla y voy a cumplirla. Voy a tomar esa responsabilidad de proveer por mis hijos. Voy a tomar esa responsabilidad de disciplinar a mis hijos. Lo voy a cumplir. Voy a tomar esa responsabilidad de pasar tiempo con mis hijos. Mientras los hermanos aquí tocan un poco de música, le voy a pedir que ore conmigo para que podamos cumplir.
Amado Padre, gracias Señor por hablarnos. Todos aquí que somos padres sabemos la gran responsabilidad que es, Señor, tener a estos pequeños. Algunos ya, sus hijos ya están entrando a la edad de adolescencia. Otros ya tienen sus hijos quizás ya grandes, ya están probando la independencia, ya están tomando decisiones grandes en sus vidas. Cualquiera que sea la etapa en que nos encontramos, Señor, queremos pedirle que nos ayude, Señor. Ayúdenos a examinarnos, como aprendimos en esta mañana, a tomar en cuenta que el tiempo pasa y los hijos no esperan. Hay muchas cosas que pueden esperar, Señor. Perdónenos, Padre, por ignorar a nuestros hijos, por descuidarlos por las cosas materiales de esta vida, por muchas veces descuidarlos por nuestro enojo, por despreciarlos en un momento en que simplemente requieren de nuestra atención. Señor, oramos que nos ayude a ser mejores padres, criar buenos hijos. Yo sé que hay algunos que tienen hijos pequeñitos y algunos que están esperando aún que nazca. Qué bendición y qué emoción es eso, Señor. También le pedimos que ayude, Señor, a cada uno de nosotros como padres a aprender de aquellos que ya han pasado todas las etapas de los hijos. Aprender de hombres como el pastor Romero, la hermana Melba, que han criado ya hombres, Señor, y están en otra etapa ya avanzada, Señor. Tomar en cuenta sus consejos, que vienen, por cierto, Señor, bien firmes en su palabra. Ayúdenos a hacer caso. Quizás hay alguien aquí que no le conoce, Señor, que usted le dé convicción. Yo quisiera hablar contigo, amigo, que nos visitas, quizás, que nos escuchas a través de las redes, quizás. Si no estás seguro de ir al cielo, si no estás seguro de que el día que tú mueras estarás con Dios, quiero invitarte a que el día de hoy tú creas en el hecho de que Dios un día envió a su Hijo Jesucristo a tomar tu lugar en la cruz. La Biblia dice que el justo por los injustos murió. Sobre él fueron puestos nuestros pecados. La ira de Dios estuvo sobre él para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por medio de él. Si tú crees que Jesús vino a morir en la cruz para perdonar tus pecados, si tú reconoces que el pecado en tu vida te aparta de Dios, si tú reconoces que tu condición es perdición, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Si el día de hoy tú reconoces tu pecado y recibes al Señor como Salvador de tu alma, crees en Él por fe, en su obra redentora que hizo en la cruz, te voy a invitar que tú digas en tu corazón y le clames a Dios con toda tu alma: Señor, en este día reconozco que estoy apartado de ti, estoy perdido. Reconozco que mi pecado me ha apartado de ti. Reconozco que hay una paga por ese pecado, el infierno, una separación eterna de tu presencia. Y hoy no quiero, Señor, pasar ningún día más lejos de tu presencia. Hoy me arrepiento de mis pecados. Yo creo en ti como Salvador. Perdóname mis pecados. Limpia mi alma, Señor. Llévame al cielo cuando yo muera. En el día de hoy yo confío en ti como Salvador. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. En ese nombre le pido. Amén. Señor, ojalá que alguno escuchara. Señor, bendíganos el resto de la semana. Llévenos a casa con bien, Señor. Y se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.